Bien, ahora sí, tercer intento. Como estaba comentando previamente, vamos a hablar, ¿cierto?, de las patologías, ¿cierto?, de altitud, pero vamos a hablar de aspectos generales, ¿ya?, sobre el mal agudo de montaña, que es básicamente la eh, ineficiencia del cuerpo humano, ¿cierto?, para adaptarse rápidamente a una mayor ganancia de altitud, al frío, ¿cierto?, que tiene que estar en la montaña, y en realidad todos los factores de estrés que generan, ¿cierto?, el mal agudo de montaña. El mal agudo de montaña principalmente es porque el cuerpo no es capaz de captar oxígeno de manera tan rápida a medida que va ganando altura, netamente porque no, sus glóbulos rojos, ¿cierto?, no se han adaptado lo suficiente para poder lograr ese cambio fisiológico. ¿Cuánto tiempo el cuerpo humano se demora en lograr ese cambio fisiológico? Meses, ¿ya? Pero eso es el cambio fisiológico, porque la aclimatación, quiere decir que tú no te vas a sentir tan mal, se logra dentro de aproximadamente 5 o 6 días, ¿ya? Ahora bien, sin entrar tanto en detalle lo que diga el PPT, a experiencia personal, lo peor que uno puede hacer, porque lo viví yo, es, por ejemplo, tratar de subir una montaña grande, ¿cierto?, en un fin de semana. Eso no se debe hacer, es una mala acción, me tocó vivirlo en carne propia. Queríamos hacer el plomo, que tiene por ahí como 5.000 y tantos metros, y nosotros que venimos acá de Concepción, Talcahuano, que estamos casi a nivel del mar, ¿ya? Tenemos un par de metros nomás del nivel del mar, se me ocurrió la grandiosa idea de ir con amigos, ¿cierto?, a intentar la cumbre del plomo. En un fin de semana. El tema es que ya de los 4.000 metros empecé con mal de altura. Y este mal de altura, ¿cómo se manifestó? Por lo menos en mí, se manifestó con inapetencia, somnolencia, ¿cierto? Fatiga rápida. No podía dormir de noche porque sentía como el pulso, ¿cierto?, de mi cabeza. Cuando recibe sangre sentía como un ta, 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 todo el rato de noche. Eh, Después, en un momento, me acuerdo que, bueno, no puedo dormir nada, me acuerdo que estaba súper incómodo, no sabía en qué posición estar, así que tomamos la decisión de, desde los 40 y tantos metros, bajar nuevamente, y con un colega. Y al momento de bajar, claro, mejoró todo eso, y ya después no me sentía mal, alrededor de los 3.200 metros o 3.000 metros, más o menos, y ya estaba en mejores condiciones. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Por qué cuento esta anécdota? No para hablar de mí, lo cuento netamente porque aquí el único tratamiento posible es bajar, ¿ya? El tratamiento para todo el mal agudo de montaña es descender, ¿cierto? Desde el punto donde te empezaste a sentir mal hasta un punto en el que te sientas bien. Ahora, la aclimatación, dice acá, es la mejor manera de prevenir el mal agudo de montaña, MAM, ¿cierto? Así se conoce, es tomarse el tiempo necesario para la aclimatación en los diversos niveles de ascenso. La aclimatación, como les comentaba, empieza al quinto día, cuarto día, ya uno está aclimatado. Pero el cambio fisiológico en la sangre para poder captar más oxígeno es recién a un par de meses, ¿ya? Entonces, en un par de meses existe un cambio fisiológico, pero la aclimatación ya puede verse en un periodo de unos 4 o 5 días aproximadamente. Se puede sufrir un MAM leve aún en alturas de tan solo 2.000 metros. Ya 2.000 metros de altura para la gente que practica montaña no es tanto, ¿ya? Entonces, hay gente que es más sensible y hay casos incluso de 1.500 metros ya, gente que ha presentado cierta fatiga y cierto problema de mal de altura, ¿ya? ¿Cuál es? Dice, importante, se debe ascender en forma lenta y progresiva. Entonces, a modo de tips, los profesionales de la montaña lo que hacen es eh, ir, ¿cierto?, a la montaña, montan un campamento en una zona segura, después avanzan 500 metros, 1.000 metros, ¿cierto?, dependiendo de, de la capacidad, del tamaño de la montaña, pero por ejemplo avanzan 500 metros y montan otro campamento más pequeño arriba. De repente pueden pasar la noche, si se sienten mal, vuelven al campamento de abajo y así van ganando de a poquito, ¿cierto? Altura y van aclimatando, ¿ya? Es como la idea, por eso el Everest tiene tantos campamentos, para que se entienda.
Tenemos acá el mal agudo de montaña, que se define como los primeros signos y síntomas de exposición a la altitud. Suele estar presente en la mayoría de las personas que hacen actividades de montaña y se recomienda poder reconocer este estado, ¿cierto?, en el que se coloca el cuerpo. El MAM leve es indicador de que es necesario dejar de ascender. Entonces, cuando usted ya se siente mal, le duele la cabeza, debería descender de inmediato. Ya no debería estar en ese lugar exponiéndose por cualquier cosa que pudiese ocurrir. El málago de montaña no es grave en sí, pero tiene dos afecciones que se pueden transformar en gravísimas y que son la muerte de la persona. Uno es el edema pulmonar y posterior a eso es el edema cerebral. Ya si usted se mantiene en altura y no le hace caso al mal agudo de montaña y tuviese un accidente que le dice que tiene que estar más tiempo de lo habitual, ¿cierto?, en esta montaña, una torcedura de pie, ¿cierto?, una fractura, usted podría desarrollar un edema o un edema, perdón, pulmonar o un edema cerebral, ya producto de esta exposición a la altitud. Ahora bien, esta exposición a la altitud y estas enfermedades las vamos a ver aparte. Solamente estamos viendo acá, reconociendo el mal agua de montaña. No es posible prever quién sufrirá el mal agua de montaña. El buen estado físico y el entrenamiento no ofrecen garantías de protección. Ya no crean que porque están súper atléticos, ¿cierto?, súper vigentes, van a tener una mejor tolerancia al MAM, ya no necesariamente es así, ya es aquí un tema de glóbulos, ¿cierto?, y de la captación de oxígeno, y ahí a veces que hasta los mismos guías de repente han sufrido MAM cuando han estado alejados, por ejemplo, en la temporada de la montaña, donde trabajan, después vuelven y empiezan a tener MAM de altura y después ya con el tiempo obviamente se están aclimatando. Pero suele suceder, es bastante frecuente y como dice acá, no se puede prever quién lo sufrirá, ni tampoco es una garantía el estado físico. ¿Cómo prevenir el MAM? ¿Ya? El MAM dice que por lo general es a partir de los 3.000 metros. Quienes ascienden deben alcanzar como máximo una altitud para dormir 500 metros más arriba que el día anterior, lo que les estaba comentando. Entonces uno llega a hacer un campamento base, ¿cierto? Sube 500 metros, monta otro campamento, puede bajar, ¿cierto? Puede tratar de pasar la noche y eso se va haciendo por día, hasta llegar, ¿cierto? A la cumbre, ¿cierto? Pero no acampando hasta la cumbre, sino que me refiero hasta llegar a una distancia tolerable, ¿cierto? Como para poder hacer un acercamiento por un día y hacer la cumbre. Duerma a menor altitud de la que ha alcanzado durante el día. Beba entre 4 y 5 litros de líquido por día. Fíjense que acá la ingesta de líquido aumenta muchísimo, ¿vale? También es un factor súper determinante. Y cuando tú estás con MAM, lo que menos quieres hacer es beber líquidos, ¿ya? Pasa, no sé por qué ocurre esa respuesta en el cuerpo humano, pero no quieres comer, no quieres beber, ¿cierto? Solo quieres llegar al campamento y recostarte para tratar de dormir porque tampoco va a lograr hacerlo. Entonces, beba entre 4 o 5 litros de líquido por día, evite el alcohol, los sedantes y las píldoras para dormir. Ya la gente que tiene problemas para dormir no debe tomar píldoras para dormir, ya no lo hagan, no lo hagan. Ese problema para dormir es un tema de mal de altura, por ende el único tratamiento ahí es bajar, ya no es tomar una píldora para dormir, importante. ¿Es recomendable una dieta alta en hidratos de carbono? Sí, porque los azúcares también van a ayudar a mantener mejor ánimo y a poder tolerar un poco de mejor forma el mal agua de montaña. Pero no son un tratamiento, ya solamente es recomendable una dieta alta en hidratos de carbono. ¿Qué es lo que es el mal agudo de montaña leve y cómo reconocerlo? Primero, como yo les comentaba en mi experiencia, dolor de cabeza generalizado que a menudo comienza a la noche. Cansancio poco habitual, pérdida del apetito y náuseas, sueño poco reparador con respiración irregular, dificultades para respirar con el esfuerzo y cara inflamada con bolsas debajo de los ojos. Ahí tenemos un signo, ¿ya? Ahí atrás estamos hablando de síntomas y aquí pueden ver un signo. ¿Cuál es el signo? Un edema, ¿cierto? Que se forma en la cara.
y con bolsitas, ¿cierto?, debajo de los ojos. ¿Cómo actuar? Fácil, hay que bajar, no. Pero haga que la víctima descanse, se hidrate y no continúe subiendo, ¿cierto? Obviamente no vamos a seguir subiendo con un paciente con mal agudo de montaña. Administra una aspirina paracetamol según el protocolo médico local. Si los síntomas se agravan, descienda y esté alerta porque el mal agudo de montaña leve puede progresar a un cuadro grave, ¿ya? La acetazolamida, que es un medicamento, ¿cierto? Solo si está recomendada y prescrita, puede ayudar a una aclimatación más rápida. Pero recuerden, la acetazolamida la toman a veces algunos montañistas que se preparan para grandes retos, ¿ya? Y lo hacen obviamente con un control médico detrás, ¿cierto? Porque igual puede producir otros problemas. Y lo hacen con un control médico detrás, ¿cierto? Y lo hacen antes de ir a la montaña, ¿ya? Es un tratamiento de antes, no es un tratamiento en la montaña, para que lo sepan. ¿Ayuda como caso de emergencia? Sí, ayuda, pero solo eso. Más moderado. ¿Cómo reconocerlo? Cansancio poco habitual, estando en reposo, fatiga generalizada, dolor de cabeza que no cesa al tomar una aspirina u otro analgésico, pérdida del apetito, náuseas, incluso vómitos. Aquí ya tenemos vómitos. Tos seca, ¿ya? Sueño poco reparador con respiración irregular, dificultades para respirar con ejercicio leve o estando en reposo. O sea, tenemos una persona que está agitada, ¿cierto? Incluso en estado de descanso, ¿ya? La persona puede estar ahí simplemente sentada, ¿cierto? Y va a estar con una respiración como que estuviese caminando rápido, ¿ya? Por eso, ojo a leer esos signos y síntomas que aparecen. ¿Cómo actuar? Haga que la víctima deje de ascender y que descanse, espere de 2 a 24 horas para ver si mejora. Si la víctima no mejora, descienda de 300 a 900 metros ya de altitud, haga que interrumpa el ejercicio, hágala descansar. La acetazolamida y la dexametasona, si están prescritas, pueden ser ideales, ¿cierto?, para contrarrestar el cuadro. Mantenga hidratada a la persona y no deje solo a la víctima en ningún momento, en ningún caso. Mal de altura de montaña grave. ¿Cómo reconocerlo? Y aquí ya tenemos alteraciones, ¿cierto?, al estado de conciencia. Entonces tenemos disminución del ADN, que es la escala de alerta verbal, dolor o no responde. Falta de coordinación severa, que se llama ataxia. Dolor de cabeza pulsátil, vómitos, dificultades para respirar en reposo y agotamiento extremo que no revierten con reposo. Crepitaciones o burbujeo en los pulmones cuando ya se está empezando a crear el edema. Tos con expectaciones espumosas hemorrágicas. O sea, usted va a hacer una tos, ¿cierto? Y lo que va a salir de su tos va a ser con espuma, incluso con rastros de sangre. Alucinaciones, ¿ya? Y aquí tenemos un más grave. ¿Cómo actuar? Descienda todo lo que sea posible. Si está entrenado en la utilización de oxígeno, administrarlo si es posible, ¿ya? Si tuviésemos oxígeno, aquí necesitamos oxigenoterapia. Use la cámara de Gamo, que es una cámara hiperbárica, para poder ayudar, ¿cierto?, a quitar presión, ¿vale? Y generar atmósfera, ¿cierto?, dentro de la cámara, para poder tratar de igualar, ¿cierto?, de unos 4.000 metros, llegar a 1.500 metros de altura por medio de la cámara hiperbárica, ¿ya? Mantenga a la víctima erguida o sentada para mejorar la respiración y manténgala hidratada si es que puede beber. Administre medicación según prescripción médica u orden médica presencial y o por radio y según la legislación local, como acetazolamida, dexametasona y nifepidina, ¿ya? La nifepidina también es un compuesto que ayuda. Ya, vamos a ver una cámara hiperbárica. Voy a buscar un video rapidito nuevamente para que ustedes vean cómo funciona la cámara de Gamo, que es una cámara hiperbárica de montaña. Eh,
Voy a compartir el video. Son Aquí está. Con esta idea ustedes van a tener una idea de tratamiento de mal de altura, ¿cierto? En las montañas. Y como pueden ver, es una cámara roja, ¿cierto? Que es como una especie de inflable, ¿cierto? Y la persona está dentro. Pero vamos a ver cómo funciona y cómo lo explican acá en el video para que puedan ustedes tener una idea más real. Mientras que Carlos Soria espera para subir a la Annapurna, su tocayo, el doctor Martínez, sigue cuidando de los detalles de seguridad. En este caso, leccionando a los expedicionarios con el uso de la cámara hiperbárica. Estamos hablando de que en esta gráfica viene indicado la altitud en la que nos encontramos y la altitud que simulamos para la persona que está dentro de la cámara, ¿vale? Entonces estamos comprobando con nuestro campo base, que está a unos 4.200, conseguiríamos más o menos que el paciente baje a 2.500, 2.700 metros de altitud. Son casi 2.000 metros menos. ¿De acuerdo? Más o menos se simula una altitud de 2.000 metros menos. Todos sabemos que el principal tratamiento de todas las patologías de montaña es perder altitud. Entonces esto nos lo simula muy rápido. El paciente podría estar dentro en lo que fuera necesario. Lo normal es que en 40 minutos a una hora ya resolvamos bastante la situación, pero hay veces que ha tenido que estar una persona toda la noche en una cámara hiperbárica. ¿De acuerdo? La mejoría se utiliza siempre para perder altitud. Si un paciente que va un poco groggy se mejora dentro de la cámara hiperbárica, cuando se encuentre bien no es para volver a subir, está claro, es siempre para tirar para abajo, ¿vale? Nacho Tena, el novato de la expedición y habitual conejillo de indias para los simulacros de seguridad, es el que va a vivir en sus carnes el efecto de la cámara hiperbárica. The air inside, okay? Because he breathes, so he is using all the oxygen. We need to pump again. Cada 5 segundos iremos inflando una vez que tengamos la máxima, porque él consume los... ¿Algo antes de bajar a la playa? Qué ganas tengo de tomarme una caipiriña. Cada 5 segundos iremos inflando, una vez que tengamos la máxima, cada 5 segundos iremos inflando y tiene una válvula liberadora con la que podemos regular esto. Es importante ir renovando el aire, porque él consume el oxígeno y la atmósfera se cargará de carbónico, ¿vale? Comienza el proceso de inflado de la cámara y las instrucciones del doctor Martínez continúan de forma clara y precisa. El uso de las cámaras hiperbáricas es ya conocido en otros deportes como el atletismo o el fútbol, donde se usa para justamente lo contrario que en el alpinismo, es decir, conseguir una mayor oxigenación en altura para aumentar la resistencia cardiovascular. En el caso de los 8000, perder altura para mejorar a un posible herido en montaña será el objetivo principal. ¿Qué ha pegado? Siempre no, pero es cuando... A ver si encuentra el altímetro y ponga ahí. Se ha caído. Está ahí al lado. Nacho, a veces habrá que hacer descompresiones como cuando uno bucea, ¿vale? Vale. Bueno, hemos metido a nuestro compañero Nacho dentro de la cámara hiperbárica, estamos a unos 4.200 y queremos simular una pérdida de altitud de unos 1.500 a 2.000 metros, ¿vale? Al principio en la cámara hiperbárica, hasta que pille presión y esté bien hinchada, podemos ir a un ritmo rápido. Una vez que ya tenemos una determinada presión, iremos más lento. Entonces ahora ya más o menos tiene cierta presión. Tenemos que ir a una insuflación cada 5 segundos. ¿De acuerdo? La pérdida de altura hará posible la mejora de patologías típicas del montañismo como los edemas pulmonares o cerebrales, que constituyen una causa de riesgo para la vida de los alpinistas. Después de un buen rato en una altura inferior, es el momento de sacarle el aire a la cámara hiperbárica y volver a los 4.200 metros de altitud del campo base de la Annapurna. Ha sido solo un simulacro sencillo, pero que en caso de emergencia puede salvar la vida de una persona. La verdad que la sensación Sí, ya están 300 y pico. Es bueno subirle poco a poco, como es lógico. está hablando y con ganas de seguir para adelante. Es impresionante. Tira uno desde allí. ¿Qué tal en Tatopani? Bien. Oh, madre mía. He visto a unas tías en la playa que no os podéis imaginar. Venga, vamos para arriba. Ok, thank you, Nacho. Long time no see, ¿eh? No, muy bien.
Cuando tragas y ya está. tragas y ya está. Y es un mecanismo muy sencillo. Muy sencillo. Sí. O sea, Y metes sobre aire. todo a mí lo que más me ha entusiasmado es el poco esfuerzo que hay que hacer. Porque otra vez había que relevarse las manos. Bien, entonces, como pudieron ver, esa es la función de la cámara hiperbárica o cámara de Gamow, ¿cierto? Que lo que hace en este caso es, por medio de la inyección de oxígeno y la presión, ¿cierto? Poder emular, ¿cierto? Bajar, ¿cierto? La altitud en la cual se encuentra en este caso la persona que necesitaría, ¿cierto? Por tener un mal agudo de montaña. Entonces, con eso ya se les queda más claro cómo es parte del tratamiento. Aunque todo esto se puede evitar si uno baja a tiempo. Entonces, a los primeros malestares, no esperar, ¿cierto?, que esto se empeore, a que pase a un moderado o grave, sino que en el momento que uno tenga un mal de agudo de montaña leve, empezar a descender es lo más óptimo, ¿vale? Y después ir ascendiendo de a poco a medida que uno está en contacto con el medio. Bien,